Bienvenidos a Proyecto Latam. Estamos ya con el ciclo 2022. En esta charla nos está acompañando una vez más la Universidad de Morón, así que gracias a la universidad por acompañarnos. Yo creo que ya casi todos me conocen, pero para los que no, soy Silvina Perrota, soy arquitecta, estoy coordinando Proyecto Latam. Proyecto Latam es un proyecto independiente, educativo y experimental, ¿no? Somos una pata afuera de las universidades. Lo que nos interesa es investigar y difundir la arquitectura de nuestra región. Participamos activamente en la formación de los arquitectos. Los que no me conocen saben que doy clases en varias universidades. La invitación es armar vínculos, conocernos, armar redes. Siempre les pedimos que los que participan en las charlas, en la medida que les divierte y que puedan, por favor, hagan historias, ¿sí? Compartan lo que están las charlas en Instagram, así otros pueden saber que existimos y fundamentalmente que existe el trabajo de los estudios a los que invitamos. Hoy vamos a recibir un estudio que está en Ecuador. El año pasado tuvimos la suerte de charlar con más de 7 estudios ecuatorianos. Hoy recibimos al Sindicato de Arquitectura. Son 3 los arquitectos titulares: Javier Duque, María Reynoso y Nicolás, con quien estamos hablando hoy. Bueno, ellos comenzaron en el 2014 aprendiendo a hacer esas distintas arquitecturas que no les habían enseñado en la facultad, y mientras más aprendían, se fueron dando cuenta de que no eran ni querían ser una oficina de arquitectura tradicional. El sindicato es un proyecto de vida. Esto creo que lo hemos charlado con otros también, donde desde el trabajo colectivo buscan como potenciarse como individuos dentro y fuera de la profesión. Entienden que los cartones, lo que nosotros llamamos títulos, no los definen, por lo que utilizan el ejercicio profesional como una herramienta para vincularse y hacer cosas súper interesantes que ahora nos van a contar. Así que, bueno, bienvenido Nicolás, la verdad que un placer tenerte en el proyecto, nos va a encantar charlar con vos. Súper, sí, muchas gracias por la presentación. Y hola a todos, gracias por conectarse y bueno, quiero empezar, bueno, voy a compartir mi pantalla en un segundo. Yo soy uno de los 3 socios del sindicato, como decía Sil. Nuestra oficina es una oficina súper pequeña, normalmente trabajamos solo los 3 y a veces se nos suma 1 o 2 personas dependiendo de la cantidad de trabajo que vamos teniendo. Pero nunca es nuestro objetivo tener mucho trabajo. Más bien nuestra oficina está más enfocada en que tengamos tiempo libre, en ir resolviendo cosas de nuestras vidas y bueno, quiero presentarnos, somos los 3, el Javi, Mari y soy yo. Quería contarles igual que esta búsqueda de no trabajar mucho e ir haciendo cosas que nos interesan desde siempre. A cada uno tenemos nuestras búsquedas personales, pero este interés fue algo que logramos nutrir muy al principio de nuestra oficina, por el simple hecho de que no teníamos trabajo. No teníamos mucho trabajo y lo primero que decidimos hacer fue no trabajar para otros, sino ir viendo maneras de subsistir utilizando un poco la arquitectura o lo que habíamos aprendido antes como herramienta. Entonces empezamos nuestra oficina con 3 proyectos que no son diseñar, que no son llevar a cabo obras nuestras, pero que nos han ido como enseñando y nutriendo muchísimo, sobre todo frente a las filosofías que manejamos como oficina. El primero es taller de construcción. Es un pequeño proyecto, hicimos unas 9 o 10 ediciones en las que nos juntábamos con estudiantes de arquitectura. Nosotros estábamos recién graduados y nos juntábamos con estudiantes de arquitectura básicamente para construir obras de amigos, en un principio de amigos. Y después también ya empezamos a construir un poco obras nuestras. Quisimos empezar con este proyecto, nuestra oficina, porque
En un principio teníamos un vacío frente a la construcción súper grande. Entendíamos cómo hacer planos, entendíamos cómo, supuestamente, cómo diseñar, cómo plantear estructuras, cómo plantear detalles constructivos y este proyecto lo que hizo fue darnos en verdad una base real frente a cómo se construyen las cosas y todos los procesos que hay atrás. También este proyecto nos ayudó a entender que el desarrollo de los detalles constructivos de un proyecto y el desarrollo del proyecto ejecutivo en realidad nunca va a estar completo a menos de que conozcas el material a profundidad. Entonces, cuando trabajas una tabla de madera, cuando trabajas una pared de tierra, bueno, es nuestro caso, ¿no? Tal vez hay personas que tienen más habilidad de entender las cosas sin hacerlas, pero en nuestro caso fue que para poder entender cómo funcionaban estos sistemas constructivos, de estos materiales, tuvimos que poner un poco las manos ahí para poder aprender haciendo y en base a lo que fuimos aprendiendo, después ya vemos cómo hemos ido aplicando poco a poco estos conocimientos en nuestros proyectos. Un poco para que, me imagino que conocen a los estudios, trabajamos con obras de Al Borde, con obras de ese colectivo, trabajamos con nuestras obras. Bueno, ahí hicimos como unas 9 o 10 ediciones, terminamos construyendo unos 6 proyectos, en un proyecto hicimos algunas ediciones. Eso. El siguiente proyecto que quería mostrarles antes de mostrarles la arquitectura es Martes de Mierda, que es igual en colaboración, lo hicimos con El Borde, con Javier Mera, con ERDC. Y este proyecto lo que buscaba era crear un espacio informal en el que podamos compartir con personas que para nosotros eran inalcanzables, como estos seres mitológicos de nuestra ciudad, de Quito, que son ya artistas o que son arquitectos o que son personas en general que han logrado sobresalir en sus ámbitos. Entonces este espacio era como un lugar en el que invitábamos a un gran artista, a un gran escritor, a un gran arquitecto, a un gran actor o a un gran algo que para nosotros era importante de nuestra ciudad. Y nos tomábamos unas cervezas y conversábamos de la vida con él, de nuestros problemas, hablábamos siempre como, no era una invitación a hacer una ponencia, sino más bien era una invitación a tomar cervezas con él, con ella y preguntarle sobre las cosas que nos preocupaban de nuestro hacer, ¿no? de lo que estábamos viviendo en esos momentos, todos empezando, que queríamos dedicarnos a hacer arquitectura y con muchos ideales en el fondo y vemos que es súper difícil hacerlo y nos interesaba preguntarle a estas personas cómo lograron plasmar todos sus ideales en sus obras y no caer en el otro lado de hacer las cosas como te lo exige la sociedad, sino como tú crees. Este proyecto fue súper bonito porque, aunque era mucho de joda, mucho de molestar, que era mucho de molestar, también después de fiesta, después de las conversaciones, de socializar. Este proyecto era súper bonito porque siempre nos recargaba de energías frente a lo que veníamos haciendo. Y porque te ponía al lado de la persona que idealizabas y que con una cerveza o dos encima veías que es exactamente igual que tú y que lo único que te diferencian es que esta persona decidió hacer las cosas y le saliera bien o mal. La única diferencia es que decidió hacer. Después ya este proyecto se volvió un poco más serio, empezamos a invitar fotógrafos, empezamos a invitar escritores, empezamos a hacer crónicas de cada una de estas reuniones y terminamos ganando un premio de la Flaxo, de la Facultad de Ciencias Políticas Latinoamericanas de acá de Ecuador. Un premio que se llama Arte Actual, en el que ganamos como mejor proyecto de gestión cultural artística de la ciudad. Y es bonito porque el proyecto nació del joder.
del hacer algo que querías hacer porque querías hacer y sin ningún objetivo claro de qué es lo que queríamos conseguir, más que pasar un buen rato y disfrutar un poco. Entonces, por eso quería contarles un poco de este proyecto. El siguiente proyecto o cosa que hacíamos es nuestra primera obra, que se llama Espacio Versátil. Y básicamente este lugar nació, era un parqueadero en una zona con muchísima plusvalía en las afueras de Quito. Y este proyecto lo que buscaba hacer era rehabilitar este parqueadero que no se utilizaba y convertirlo en un espacio en el que puedan pasar todas las cosas que nosotros queríamos que pasen. Muy fuera de la arquitectura o inclusive dentro de la arquitectura, como en sus ramas. Entonces, empezamos haciendo ferias de cerveza. Al Javi y a mí nos encantaba la cerveza y empezamos vendiendo cerveza artesanal, conociendo un montón de gente, disfrutando con amigos, escuchando música, tomando cerveza. Y después también empezamos a meternos a organizar diferentes tipos de reuniones, ¿no? Entonces hacíamos jams de dibujo, hacíamos conciertos, hacíamos presentaciones artísticas, obras de teatro, presentaciones de cine, cosas que ahí nos iban nutriendo y que de la mano de esta cosa que puede parecer muy vaga, que puede ser vender cervezas, nos ayudaba a mantenernos como oficina y a seguirnos nutriendo frente a lo que buscamos como individuos. Básicamente eso. Quería contarles esos 3 proyectos pequeñitos antes de empezar con lo que estamos haciendo y con lo que hemos venido haciendo como de obra arquitectónica. Nosotros desde que empezamos a hacer obra nos preguntábamos cómo llegar a definir los aspectos de las obras sin que estos caigan en caprichos propios o caprichos del cliente. Entonces nuestro actuar en la arquitectura ha venido ligado mucho a crear un proceso de diseño que nos ayude un poco a estandarizar el proceso que seguimos, manteniendo como apertura frente a los resultados. Entonces empezamos, esto ya lo logramos definir recién hace muy poco tiempo, después de como unos 5 años de oficina, recién logramos como hacer un pequeño gráfico súper básico que probablemente ya existía en internet, pero que lo logramos definir por nosotros mismos. Entonces, nosotros empezamos nuestros proyectos haciendo análisis. El análisis lo hacemos por medio de 2 elementos básicos que son investigaciones y entrevistas. Entonces, nuestros análisis son al cliente, al uso y al usuario, al medio físico y al marco legal. Entonces, por medio de estas entrevistas que hacemos tanto al cliente como al usuario, como en medio físico o de cualquier tipo de marco legal que tengamos que atender, logramos definir el programa arquitectónico y unas estrategias conceptuales que son las que van a regir la toma de decisiones después en el desarrollo del proyecto. Esta primera parte tratamos de desvincular totalmente el proyecto de una visión de lo que es arquitectura. Aquí lo que tratamos de conseguir básicamente son reglas de juego. Reglas de juego, imágenes abstractas, ideas de cómo va a funcionar el proyecto. Y después ya seguimos un paso que nunca es lineal, más bien es un ir y venir, casi siempre el desarrollo del anteproyecto ya pensando en el proyecto arquitectónico y al mismo tiempo pensando en el proyecto ejecutivo. Y básicamente estos 3 los realizamos ya de una manera no lineal, sino siempre en círculos. Estamos rondando ahí y estamos yendo y viniendo en todas estas. Pero lo que sí tratamos de hacer es ir definiendo y poniendo como que ya puntos en orden. Entonces, antes de definir el proyecto arquitectónico, siempre tenemos definido el proyecto, el anteproyecto. Entonces, para eso tenemos que tener definida cómo va a funcionar el elemento, cuál va a ser la forma del elemento y cuál va a ser el partido estructural. No quiere decir que esto no va a cambiar. Es muy probable que cuando hagamos la definición técnica constructiva o cuando terminemos las planimetrías arquitectónicas del proyecto cambie, pero nosotros ya tenemos un escalón que ya avanzamos al que podemos regresar antes y preguntarnos siempre el por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando.
Y bueno, eso quería contarles un poco. Este es nuestro proceso de trabajo, ¿no? Siempre viendo hacia atrás, viendo un poco hacia adelante también. Y lo que sí es súper claro para nosotros es la definición de las estrategias conceptuales y las reglas de juego en la parte del análisis. Entonces yo ahora les quería contar unos pocos proyectos de una manera súper rápida, desde esa manera de verlo, ¿no? Entonces, el primer proyecto que les voy a contar es nuestra primera obra de arquitectura nueva, que se llama El Descoque. Es un proyecto que hicimos en el 2015, en donde aún no teníamos desarrollado este sistema de cómo trabajar, pero ya empezamos a ver que existe esta cuestión de definir condicionantes en un principio y después irnos preguntando frente a eso. Entonces, la condicionante en este caso fue algo que no les dije, es que en el proceso de análisis nosotros siempre definimos como condicionantes que son muchísimo más fuertes que otras que sacamos del análisis, ¿no? Entonces, hay veces que el cliente es más importante, hay veces que el uso y el usuario son más importantes, hay veces que el medio físico es más importante y hay veces que el marco legal es más importante. En este caso, el cliente nos limitó bastantísimo por ser nuestra primera obra, nos dijo, básicamente este proyecto nos lo ganamos. La cliente iba a hacer una bodega y su idea era hacer una bodega súper barata, utilizar paredes de bloque, techo de zinc, ventanas prefabricadas y hacerlo solo con un maestro mayor. Entonces entramos nosotros y dijimos, a ver, ¿cuánto te cuesta? Nosotros podemos darle una vuelta a esto y ver si es que se puede hacer algo más interesante o al menos algo que nos dé trabajo un poco a nosotros y nos dé chance de explorar un poco como en las búsquedas que estábamos. Entonces acá no hubo posibilidad para esto la cliente es arquitecta y básicamente nos dijo, bueno, tengo este presupuesto, no puedo gastar un centavo más y tengo esta funcionalidad, esta planta y quiero que esta cosa funcione exactamente así como yo la tengo pensada. Entonces, como no teníamos mucho donde explorar allá, decidimos enfocarnos en la parte constructiva. Para esto creamos un sistema de una estructura simple. Esta es una construcción de un piso, un techo liviano, entonces no había mucho por dónde irse, pero lo que quisimos hacer fue experimentar con la técnica constructiva y caímos a los reciclados. Entonces laminamos unas vigas en madera en contrachapado, y creamos un sistema de columna bastidor que funcionaba en forma de más, en donde nosotros íbamos a anclar los paneles que nos alcance con el presupuesto que teníamos. Entonces los paneles terminaron siendo pallets, y después fuimos resolviendo ya las cuestiones técnicas de cómo aislar, porque los pallets no tienen machimbrado, no sé si lo llaman igual ustedes, no tienen machimbrado, entonces pasa el polvo, pasa el agua, se puede ver a través. Entonces fue ir creando sistemas, nos fuimos a imprentas y conseguimos offset, que son estas planchas metálicas que duran toda la vida y lo que hicimos fue forrar los pallets por su parte interior para que esto ya nos cree una primera capa de impermeabilización y hacia el exterior pueda quedar la madera. Entonces básicamente este proyecto fue eso, ir resolviendo detalles, cómo laminar la madera laminada, el contrachapado para que se vayan haciendo los encastres de la estructura misma, cómo utilizo el sistema de bastidor y de la columna en cruz para unificar la columna con la viga. Y así, todo este proyecto fue basado únicamente en resolución de detalles. Lo prefabricamos todo en el piso, lo levantamos. Fue un proceso súper enriquecedor porque nos permitió ver que lo que veníamos haciendo, que son estos talleres de construcción, sí nos estaban sirviendo para plantear sistemas constructivos y entender un poco cómo funcionaba la madera. Que era hasta el momento era lo que hacíamos, habíamos hecho algunos talleres de madera y fue súper bonito ver que lo que aprendimos haciendo, ya esto no lo construimos nosotros, esto lo construimos con maestros obviamente, pero ya entendimos bastante bien el material, cómo funciona
y ya pudimos plasmar un elemento resolviendo todos los detalles constructivos nosotros, y con un sistema constructivo que no teníamos una base de cómo hacer una viga con contrachapado que funcione y que salve una luz más grande que el tamaño de contrachapada. Entonces este proyecto salvaba una luz de 360, era súper simple, pero vimos que podemos hacerla. Entonces nos sirvió a nosotros como un motor súper grande para decir, bueno, podemos ya entender un poco el material y podemos empezar a crear cosas que nos interesen. El proyecto arquitectónico no tiene nada especial, no sé, como que los detallitos constructivos a nosotros sí nos gustan, cómo se marca la columna en la fachada y cómo empiezas a entender el sistema constructivo desde que empiezas a apreciar el objeto, como que nada está tapado, toda la estructura es parte de la estética y sí nos gusta un poco, pero el proyecto arquitectónico no es nada especial, es un espacio de madera. Lo que para nosotros fue especial es lo que les digo, esta cuestión de que nos dimos cuenta que podemos lanzarnos a pensar un poquito en cómo se construye. Y también, por ejemplo, vimos que esta construcción nos salió bien en cuestiones de costos, y a la final ocupamos un 70% de materiales reciclados, que para nosotros fue también como una cosa bastante buena, ¿no? Entonces, reciclamos vidrio, reciclamos la madera, reciclamos la madera de los palets, reciclamos la madera de la estructura, de las columnas, de las vigas, del techo, y ya, entonces lo nuevo era la losa, estos tensores que pusimos, que después vimos que eran innecesarios porque hay tanta madera que ya no era necesario. Y eso, entonces también nos dimos como el chance de resolver algunos detalles de cómo funcionan ventanas y esas cosas. El siguiente que quiero mostrarles se llama Micro San Roque. Este lo hicimos un año después, unos meses después en realidad. Y como condicionantes teníamos que en el lugar estaba en constante cambio por la variedad de productos. Micro San Roque es una tienda de barrio, es una tienda pequeña de barrio, que necesitaba atender este constante cambio del lugar, porque siempre llegan productos nuevos con perchas nuevas, entonces el lugar era un caos completo, pero teníamos un presupuesto súper bajo porque sigue siendo una economía de una tienda de barrio. Entonces teníamos que entender eso, cómo crear una imagen con un presupuesto súper bajo, con muy poca capacidad de intervenir en el lugar. Sabiendo que el lugar no puede cerrarse porque las personas que tienen su tienda viven al día con su tienda, no es que pueden darse el lujo de cerrar una semana su fuente de ingreso, porque simplemente eso significa que una semana no van a comer. Después también tenía que ser de fácil construcción, adaptabilidad y replicabilidad. ¿Por qué? Porque entendiendo que el constante cambio de la variedad de productos tenía que responderse por ellos mismos en un futuro, entonces lo que decidimos desarrollar era un sistema constructivo que ellos puedan replicar. Entonces tenía que ser un sistema súper sencillo para el desarrollo de unas perchas que le den unidad al espacio. Como punto extra acá era que nosotros en esa época no teníamos nada de trabajo, entonces decidimos que nosotros íbamos a construir esto. Este de aquí sí ya lo construimos nosotros y bueno, este es el espacio en un principio, entendiendo que no se podía intervenir mucho en infraestructura. La decisión fue trabajar en el mobiliario, en entender cómo funciona el display de todos los productos, cómo se muestran las frutas, cómo se muestran los envasados, cómo se muestra, en entender los flujos, en entender cómo funciona toda la tienda, en entender que tiene que existir una versatilidad súper grande en la estantería para que no empiecen a llenarse otra vez con estanterías muy diferentes, todas unas de otras, con cajas, con jabas de cerveza, con jabas de... Entonces, todo, para que no vuelva a pasar esto, nosotros tenemos que responder con algo súper versátil. Y para nosotros fue hacer como una arquitectura súper dadaísta, ¿no? Como una cosa muy de niño, muy de entender que solo tengo que presionar, que solo necesito utilizar mis manos básicamente para que esta cuestión funcione. Y fue crear un sistema de escaleras que trabajen a manera de prensas, en la que los tornillos hacen como topes de los elementos que van a trabajar
en contra de la gravedad. Y las columnas se van a unir por medio de estos tornillos. Entonces, igual, la cantidad de materiales era algo muy fácil de conseguir. Los elementos eran elementos que venden en cualquier ferretería, en cualquier aserradero, no había que trabajar en absolutamente, no había que mandar a cortar nada especial, no había que hacer absolutamente nada, pernos que conseguimos igual en cualquier ferretería. Y básicamente fue repetir estas escaleras que les digo, ¿no? Entonces tenemos unas columnas que prensan unos elementos horizontales para formar unas escaleras, y estos elementos horizontales prensan unas repisas. Ahora, ¿cómo funcionan esas repisas? Después fue cómo fuimos identificando en el lugar los tipos de repisas que había que hacer. Entonces teníamos 4 tipos de repisas, unas repisas que eran planas completamente, que no necesitaban, primero unas repisas que necesitaban como más espacio en altura para elementos altos y que puedas coger cosas inclusive por atrás. Y estos cambios como súper básicos, que eran como solamente la distancia del hueco a hueco. Entonces eran cosas que tú podías ir decidiendo en base a lo que vas teniendo. Y si es que te llega un nuevo producto, básicamente podrías elaborar una cercha. Y pasó que los clientes después empezaron a desarrollar sus propias perchas en base a los productos que iban necesitando. Y fue esto. Otra vez es un proyecto que no es un gran espacio comercial, no es nada espectacular, pero logramos darle ese orden, quitarle ese caos que habitaba, y más bien que se convierta en algo ya un poco más interesante, ¿no? A la final resolvimos 4 tipos de perchas, que eran estas perchas inclinadas que estaban al centro, entonces se anclaban entre ellas. Y básicamente estas eran como resoluciones como en una maqueta a escala real, ¿no? En las que veíamos que para que se sostengan las 2 perchas teníamos que unirles con este elemento de acá para que se forme como una suerte de pórtico en la parte inferior, y en la parte superior que ya no se deforme con los pesos que van a cargar después, que son pesos altos. Y después tenemos unas perchas inclinadas que dan hacia las paredes, entonces ya no tenemos que resolver todas estas complejidades que tenía este elemento que es suelto. De ahí tenemos unas perchas planas que están igual funcionando como islas, que empiezan a presentar otra vez con mucho peso encima, cómo estabilizas todos estos elementos, y después unas perchas planas que se apoyan contra las paredes. Este es básicamente el sistema. Este proyecto fue el desarrollar estas perchas y que nosotros entendamos que podemos construir nosotros también. Tampoco es un proyecto que arquitectónicamente sea complejo ni nada así como para destacar, pero igual lo que estoy tratando de hacer yo con los proyectos que les estoy mostrando es que vean que como estudiantes, sí me contó que la mayoría de personas son estudiantes, entonces que vean que como estudiantes y como profesionales jóvenes, no necesariamente necesitan el proyecto de la casa gigante o de la casa con full presupuesto para hacer cosas interesantes, que puede que no sean, esto seguramente no estará en la revista Domus, ni ganará una bienal, ni será nada espectacular, ni tendrá un renombre, pero a nosotros nos ha ido llenando de herramientas para hacer proyectos que después sí vemos que son interesantes y sí son útiles para nosotros. El siguiente proyecto que les quería mostrar es el apilamiento de madera en el pabellón alemán de Hábitat 3, que hizo Alborde en el 2016. Alborde diseña el pabellón y nos encarga a nosotros, ya porque hicimos algunos talleres de construcción para sus obras, porque vieron como estas pequeñas intenciones constructivas que estábamos teniendo. Entonces, Alborde le contrata a alguien de Alemania para hacer el pabellón de Alemania para el Hábitat 3, que fue en Quito. Y como ya teníamos un poco de relación, estábamos haciendo martes de mierda con ellos, hicimos talleres de construcción para sus obras, vieron como estas pequeñas intenciones que empezábamos a tener constructivas, nos dicen, vean, este es el diseño que tenemos, no hemos resuelto cómo se va a construir, necesitamos que ustedes resuelvan la parte de cómo se va a apilar la madera de este pabellón, que básicamente el pabellón funcionaba como una bodega de material para después poder construir unos prototipos de vivienda que nacieron de
una colaboración igual entre muchos arquitectos que hicimos y que atendían a la crisis que tuvimos como de refugio y de vivienda después del terremoto del 2016, de abril del 2016. Entonces, como condicionantes de acá veíamos que no teníamos libertad de diseño en el proyecto. Básicamente teníamos que resolver un sistema constructivo, que teníamos completa libertad y autonomía en la resolución constructiva, con las condicionantes de no dañar la madera que íbamos a utilizar, no podíamos poner clavos, no podíamos usar pegas, teníamos que estabilizar paredes de más de 3 metros de altura sin utilizar clavos, sin utilizar pegas, con pequeños retazos de madera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ese fue nuestro condicionante de este proyecto. Y de preferencia solucionar todo este apilamiento de madera que teníamos que hacer. Ya les voy a mostrar un poco las imágenes para que se entienda más. Teníamos que solucionar todo este sistema con algo que pueda aportar después en la construcción de estas viviendas. Entonces, si es que íbamos a ocupar un material extra a la madera, tenía que ser material que podamos ocupar después en la construcción de las viviendas. Entonces, básicamente, al borde nos dice, trabajen con el panel de contrachapado partido en 4. Necesito que hagan unas paredes, que son estas paredes que pueden ver acá. Son unas paredes bajas que eran relativamente sencillas, pero que iban a recibir carga. Entonces, iban a recibir carga tanto viva como carga muerta, como se iban a colgar afiches, se iban a colgar letreros, se iban a colgar pantallas, teles, equipos electrónicos, se iban a colgar muchísimas cosas de estas paredes, entonces no podía ser solamente todo sostenido por el peso. Que en un principio pensábamos que la gravedad misma y el peso del material ya iban a solucionar como un poco eso, pero después pones 3 de estos elementos encima y te apoyas y se cae. Entonces vimos que teníamos que resolver la situación de otra manera. Entonces desarrollamos estas pequeñas prensas que ven acá. No sé si se alcanza a ver en la pantalla. Son las que ven aquí, que son estos elementos de acá. Creamos este sistema de prensas utilizando varilla roscada y nosotros le llamamos tucos de madera, unos pedacitos de madera perforados, todos a la misma distancia. Y fue otra vez, como empezar a pensar cómo construir esta cosa de la manera más sencilla. Entonces creamos esta suerte de escaleras. En este caso, las escaleras estaban unidas en el sentido vertical por una varilla roscada, con 2 tuercas, arandelas, tuercas y los tucos. Entonces, cada uno de estos elementos de madera no necesitaban tornillos y clavos para unirse entre sí, porque esta suerte de escalera tenía la facilidad de que podíamos hacer que funcione a compresión toda la madera. Entonces podíamos prensar cada uno de ellos y al mismo tiempo en lo que prensábamos cada uno de estos elementos, el espacio que quedaba y el movimiento de las tuercas también nos ayudaba como a estabilizar la unión entre ellas. Entonces fue básicamente crear esta pequeña escalera de varilla y tucos de madera, que después la varilla nos iba a servir como anclajes estructurales en el proyecto arquitectónico. Entonces, como que fue la solución perfecta. Igual, una época, el mismo año del anterior proyecto, época en la que no teníamos mucho trabajo. Entonces, claro, acá como teníamos unos tiempos más apretados, sí trajimos unos maestros que ayuden, pero igual estábamos nosotros ahí. Era algo tan sencillo que nosotros también podíamos estar ahí, metiendo unos toquitos de madera, metiendo las triplex, ajustando tuercas. Se acabó. Nada del otro mundo. Y es esto. Entonces, otra vez, como empezamos a ver, y este tipo de proyectos, y en eso agradecemos muchísimo, por ejemplo, al borde que confió en que podíamos desarrollar este tipo de cosas antes que nosotros mismos, porque en un principio uno tiene muchísimas dudas frente a la capacidad que tiene para resolver problemas constructivos. Este tipo de proyectos nos fueron llenando nosotros de confianza y de decir, bueno, sí, creo que sí podemos empezar a resolver proyectos más importantes. Sí podemos empezar si es que hacemos una casa, no hacer probablemente la estructura de hormigón tradicional, paredes de bloque y salir, sino que podemos pensar un poco también en cómo se construyen las cosas. A la final, como pueden ver, son paneles de más de 3 metros de altura, paredes de más de 3 metros de altura que no tienen ni un solo clavo, que están hechas solamente de piezas de triplex sueltas y que gracias a la compresión generada por las escaleras que les pusimos eran completamente estables.
y que después sostenían unos letreros gigantes y después sostenían unas pantallas para proyección y los afiches y todas las cuestiones que tenían que a veces se apoyen, que esto, que lo otro. Entonces, vegetación en la parte superior, gente subida, trabajando encima. Entonces, no fue súper, también fue súper, una vez más, fue súper bonito ver que después sí funcionaba esta cosa que al principio no estábamos tan seguros, porque no es que esta cosa es algo que te dicen en la universidad, así se resuelve el apilamiento de madera. No, esto es como algo que tuvimos que experimentar cómo se soluciona. Entonces, como les conté ese proyecto, quería contarles también el prototipo de vivienda que desarrollamos, en el que como condicionantes la estructura de este elemento iba a aprovechar los materiales del pabellón que les acabo de mostrar. Esta fue la concepción del borde. Y se elaboró un equipo grande por un montón de oficinas de arquitectura de acá, que estaba, ¿quién nomás estaba? Estaba al borde, estaba Javier Mera, estaba José María Sáez. Bueno, habían perdón, no me acuerdo bien quién nomás estaba, pero habíamos algunos equipos, estábamos nosotros. Y lo que hicimos entre todos fue la definición de la estructura, que tenía que ser prefabricable, que tenía que ser industrializada, que tenía que ser progresiva, tenía que ser personalizable y replicable, con materiales locales. Entonces, entre todos diseñamos cómo funcionaba esta estructura. Nos tomamos un buen tiempo diseñando entre todos porque es súper complejo unir a tanta gente para trabajar. Pero terminamos con un diseño de un esqueleto que después se iba a ir rellenando según cada proyecto lo necesite. Entonces nosotros hicimos el diseño específico de esta vivienda en Los Horconcitos, que es un recinto de la ruralidad de la costa ecuatoriana. Hicimos el diseño específico de este proyecto y llevamos a cabo todo lo que se pensó acá, ¿no? A la final se construyeron solamente 2 de estas estructuras, y esta fue una. Como condicionantes ya de proyecto necesitábamos una fachada ciega en la casa hacia los caminos vecinales, una fachada abierta hacia el paisaje. El proyecto, como era progresivo, la idea era construir primero solo un módulo que funcione como habitación, después una primera ampliación que funcione como cocina, baño y sala exterior, y después la ampliación 2 que unía los otros 2 módulos funcionaba como un estar interior. Para este proyecto, entonces aquí les muestro un poco, ¿no?, la idea con un pequeño GIF. Tenemos un elemento que sería, por ejemplo, que sale ahora, que sería el inicial, construido todo con la triplex, con el contrachapado que acaban de ver, con todo el material del pabellón. Al frente tendríamos un elemento que se iba a replicar los elementos constructivos de acá, pero con madera local. Y después íbamos a unificar estos 2 espacios con madera local también para terminar con un elemento construido ya terminado. Esta casa funcionó un poco como un pequeño Frankenstein, como un laboratorio de pruebas, en el que acá ya pueden ver claramente, por ejemplo, las cimentaciones prefabricadas que hicimos, que llevamos desde acá de Quito, que funcionaron en el pabellón como mesas y como sillas. Acá funcionaban como cimentaciones. Los paneles completos funcionaban para crear una suerte de diafragmas que trabajen mejor en sismos. Las vigas, estos pedazos de vigas que fue con los que trabajamos nosotros para hacer las paredes, las laminamos ya con la experiencia que tuvimos también en el primer proyecto que les mostré. Ya sabíamos cómo laminar, ya entendíamos un poco cómo funcionaba, entonces en este proyecto laminamos y creamos unas vigas más grandes que funcionen mejor, que salven una luz mayor. Entonces, toda esta parte de la izquierda de la imagen fue trabajada con todos esos elementos. Y la parte derecha fue ir entendiendo ahí con los recursos que teníamos en ese lugar, cómo copiamos esto con materiales locales. Entonces, teníamos un montón de llantas, hicimos unas cimentaciones de llantas. Teníamos madera suave al final solo teníamos madera dura para la estructura, y después tablas eran madera suave y todo. Entonces,
replicamos la idea de diafragmas con maderas utilizadas a 45 grados para que trabajen también como diagonales estructurales. Las ubicamos como en sentidos contrarios para que trabajen en los dos sentidos. Y así fuimos resolviendo, ¿no? También resolvimos, por ejemplo, el relleno de esta fachada, de estas paredes del lado izquierdo, fue con un sistema muy, muy rápido, muy fácil de construir, que es un sistema que se llama quincha, que es poner bambú, caña, acá le decimos caña picada, son como unas esterillas de caña picada, y sobre eso un enlucido de terrocemento. Entonces terminas con una pared súper delgada, súper rápida de construir, que atendía un poco a la idea del lado izquierdo, ¿no? Que sea industrializado, que sea rápido, que puedas construir muchas de estas para poder atender una emergencia. Y el lado derecho lo hicimos con un sistema de bareques, que ya es una técnica un poco más de más tiempo, porque es una pared mucho más ancha, necesitas tiempos de secado más amplios, necesitas curar las fisuras que se van creando, es un proceso mucho más detenido, que igual atendía a la idea de que mientras tú estés resolviendo tu emergencia en este elemento de acá, en el elemento de acá te puedas tomar el tiempo de irlo haciendo poco a poco con los elementos que tengas en el lugar. Como resultado, igual vimos que no teníamos el mismo acabado, por ejemplo, en las tonalidades, porque este de acá era un terrocemento y este de acá era una tierra cruda, totalmente solo tierra. Entonces lo que hicimos fue crear una pintura de tierra, con la misma tierra del lugar con la que hicimos el bareque, hicimos una pintura y unificamos todo el acabado del proyecto. Esto. Después quería mostrarles, a ver, este de aquí quería contarles un poco ya desde cómo estamos empezando a diferenciar ahora más, ya ya es un proyecto más avanzado desde el 2019, en cómo estamos empezando a entender el proceso creativo, que es justo lo que hablábamos con Nicolás Barreto hace un rato, cómo empezamos a meter estos elementos más gráficos, más didácticos, que hacen que todo sea más digerible, que te ayudan en el proceso creativo. Entonces, este análisis que antes les mostraba solo en frases, en realidad antes lo teníamos solo en frases. Ahora lo estamos trasladando al mundo gráfico y eso nos ayuda ya a empezar a entender el proyecto desde antes de tener el proyecto. Entonces, quería contarles un poco cómo fue el análisis de Casa Parásito para que entiendan un poco el proceso. Y acá lo que se hizo fue que como cliente estaba el Sindicato de Arquitectura, como usuario estaba yo, Nicolás Viteri, y como uso era una vivienda para mí, obviamente. Este es un autoencargo en el que tuvimos ya la libertad y ya teníamos como estos otros pequeños proyectos que nos daban estabilidad financiera, como para darnos el tiempo de jugar en este proyecto y empujar un poco a fondo en la cuestión de las estrategias conceptuales y de todo lo que hemos querido empezar a plasmar como arquitectos. Entonces, básicamente lo que queríamos como clientes era una vivienda mínima. Identificamos nosotros desde siempre que en la ciudad hay muchísimos espacios en desuso que podrían ser aptos para promover viviendas que tal vez porque puedan caer en el mundo de ser una solución muy informal, no sean definitivas, pero sí podrían llegar a ser primeras viviendas para jóvenes o viviendas también, incluso podrían llegar a ser viviendas definitivas para adultos que vivan solos. Entonces identificamos como que hay en Quito un montón de terrazas planas, un montón de patios en desuso, un montón de fachadas vacías, un montón de espacios de la ciudad, espacios muy urbanos, en lugares muy como de mucha plusvalía, como por ejemplo el parqueadero en el que hicimos este primer ejercicio de remodelar ese pequeño lugar para hacer eventos. Ya identificábamos que había terrazas en las que decíamos sería increíble vivir en esa terraza, o patios o fachadas en las que decíamos sería genial colgar ahí una casa y vivir ahí. Entonces, como clientes teníamos esta idea, aprovechar estos espacios en desuso. Nosotros mismos como clientes nuestros aprovechemos estos espacios en desuso y hagamos la casa ahí. Después estaba que esta vivienda tenía que ser económica.
que la estrategia de volverla mínima nos ayude también en la economía, aunque no era el fin principal de volverla mínima, es un fin más filosófico que económico, el de hacer vivienda mínima. Pero también hay que entender que el hecho de que acá en Ecuador el costo de un carro pueda ser el mismo costo de tu vivienda, es algo que nosotros como jóvenes profesionales que estábamos siempre sufriendo con la economía, de un mes tenemos sueldo, otro mes no tenemos sueldo y todo se me va en el arriendo. Entonces era como entender que con lo mismo que gasto ahora yo podría vivir en algo mío y que después me dé a mí réditos, ¿no? Entonces era conseguir que la vivienda cuesta menos que un carro. Ese fue que el carro más barato que puedes encontrar acá, como para decirles a los jóvenes, oye, mejor no te compres un carro para ir al trabajo, sino construirte una casita parásito al lado en la terraza de tu oficina o en la fachada del vecino de donde trabajas. Era básicamente eso. De ahí el proyecto tenía que ser desmontable y prefabricado porque íbamos a intervenir en lugares sensibles, entonces teníamos que llegar con una solución muy rápida para instalar estos elementos que probablemente, como terminó siendo, no iban a contar con permisos de construcción, pero que al ser tan pequeños, igual hicimos un análisis, ¿no? de la normativa, no necesitaríamos permisos para construirlo, pero no intentamos conseguirlos tampoco. Eso, y de ahí también que esta casita que en un principio a mí me sirve para ubicarme cerca de mi trabajo, cerca de donde están mis amigos, cerca de los lugares que yo visito todo el tiempo, cuando yo ya esté un poquito más viejo pueda comprarme un terreno tal vez y llevarme esta casita y ponerla en ese terreno para no perder esa inversión que ya hice en construir esta pequeña casa. De ahí como del usuario, esto ya son cosas mías, yo quería poder ver a la montaña, a la ciudad y al cielo, quería iluminación natural, para mí es súper importante que el sol entre a mi habitación en las mañanas y que el sol me despierte, que me dé el sol en la cara a las 9 de la mañana para que me obligue a levantarme de la cama. Para mí esa es una condicionante que yo sé, porque me he conocido. Quería que el sol entre como sea que entre, pero pese a que quería que entre el sol, no quería perder privacidad, que podría ser un poco contrapuestas las dos ideas, pero no terminaron siendo. Después, la única segregación que yo necesitaba en mi espacio era entre el dormir y el vivir. Entonces, el único espacio que tenía que estar totalmente separado era mi espacio de dormir. Otra condicionante que yo quería era que sea transportable, como les decía, poder coger y moverla a un lugar. Yo soy una persona súper antisocial en mi casa, me encanta socializar afuera, me gusta ir a bares, me gusta vivir la ciudad, pero en mi casa es mi casa y no me gusta tener muchas visitas, entonces se planteaba que no existe un espacio para reuniones, sino el mínimo. Y después mi casa tenía que estar cerca de las cosas que yo hago. Entonces, cerca de mis amigos, cerca de donde hago deporte, cerca de parques y cerca de lugares que utilizo. Después en este proyecto decidimos hacer algo que no es muy recomendable cuando no trabajas con un usuario específico, que decidimos no modularlo como nos enseñaron en la facultad, de utilizar el modulor, de utilizar el Neufer, de entender cómo funcionan los espacios en base a medidas estandarizadas, sino que como esta casa iba a ser mía y iba a estar totalmente enfocada a mí, definimos los tamaños de todo en base a los tamaños de míos. Entonces, la altura del entrepiso termina siendo una altura en la que yo puedo caminar, en la que yo puedo ponerme de puntillas, la altura, el espacio, tengo un espacio en el que puedo abrir los brazos y estar completamente libre. La altura en donde me siento, la parte superior es una altura en la que yo estoy cómodo. La altura que tengo en la cama es una altura en la que yo estoy cómodo. Y así todo fue diseñado específicamente con mis medidas, ¿no? Entonces, para esto nosotros hicimos unos pequeños ejercicios de proximidad, en los que en la casa en la que yo vivía colgábamos telas o poníamos cartones como para ir dimensionando el espacio y que no sea solo una cuestión de medidas, sino una cuestión de cómo te sientes en esas medidas, ¿no? Porque también a la final tú podrías dormir en un ataúd, pero tal vez no estás tan cómodo durmiendo en un ataúd.
Entonces fue ir definiendo por medio del ejercicio, ¿no? Que es lo genial de estos autoencargos, que puedes hacer muchos ejercicios y tú ir entendiendo cómo haces las cosas desde cómo te sientes tú mismo. Entonces, ir poniendo, no sé, encima de la cama una tela y saber que si es que duermo con la tela súper pegada a mí, no me voy a poder levantar, me voy a golpear, me voy a sentir claustrofóbico, 100.000 cosas con todas las actividades que yo pensaba hacer en mi casa. Y después del análisis del lugar, era entender el asoleamiento, en dónde estaba ubicado, cómo iba a utilizar una terraza, cómo puedo subir a esa terraza, los elementos que hay cerca que me ayudan a mí a decidir que sí quiero vivir ahí. Y la topografía, que esto me ayudó a resolver esta cuestión de acá, que era una terraza justo en un barrio que es un barrio con mucha pendiente, entonces la terraza en realidad está como 3 pisos arriba del edificio del frente, entonces nunca hemos tenido problemas de privacidad, pero tenía un vecino en la parte de atrás que le pasaba lo mismo que a mí, entonces al ponerme yo acá, el vecino me iba a poder ver todo. Entonces iban saliendo como que las soluciones técnicas que vamos encontrando después en el proyecto. Estos de acá fueron como los elementos que más resaltamos nosotros, lo que les decíamos que siempre, lo que les decía que siempre hay unos que son más importantes que otros. Y uno súper importante fue el de las medidas de mi cuerpo. Otro súper importante fue el que sea una vivienda mínima. Nosotros, este proyecto puede sonar un poco poético, pero es la verdad. Cuando estábamos haciendo este proyecto teníamos mucho en la mente esta frase de Mujica que parafrasea a Séneca, que dice que pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita mucho. Y nosotros estamos súper conscientes de que no necesitas mucho para vivir, y más después de experimentar vivir en una casa de 12 metros cuadrados. No necesitas mucho para vivir bien y vivir en comodidad. Tú puedes vivir no sé, yo lo logré llevar a 12 metros cuadrados, tal vez tú sí lo puedas llevar a 30 metros cuadrados, y otro podrá llevarlo a 45 metros cuadrados, pero si ya es menos de lo que tienes ahora, es un aporte gigante al mundo. Que el hecho de que si estamos preocupados por la sustentabilidad y toda la cuestión en el mundo de la construcción, no es solamente empezar a utilizar paneles solares, no es solamente empezar a tener estrategias pasivas, sino es también construir menos, es tratar de tener menos y tener en realidad lo que tú necesitas. Esta decisión también fue atada al cuestionarnos siempre de por qué queremos lo que creemos que queremos. ¿Por qué yo necesito una sala gigante en mi casa si yo nunca tengo reuniones en mi casa? No me gusta que vaya gente en mi casa, yo no necesito una sala. ¿Por qué tengo una cocina enana en mi casa si a mí me encanta cocinar, me encanta hacer pan, son cosas que a mí me gustan? Entonces fuimos definiendo todas las cuestiones de la casa en base a estos análisis que fuimos haciendo, ¿no? Que como era yo mismo, fue muy fácil acceder a esa información. Un poco para resumir, identificamos la estrategia conceptual así. Necesitábamos unir todas las actividades que iban a pasar, que eran A, B, C, X, Y y Z, y unirlas lo mejor que podamos para que estas sucedan de la mejor manera y de la manera más compacta. Después íbamos a unificar todas estas en un elemento constructivo que aún no sabíamos muy bien cómo iba a ser. Después, este elemento constructivo se iba a apoyar sobre una terraza. Y por último, ya cuando sea más grande, este elemento constructivo le voy a poner en una poleita y me la voy a llevar a otro lado. Eso es lo que para nosotros es la estrategia conceptual. Y es una visión súper abstracta del proyecto. Aún no tienes una definición arquitectónica de cómo van a ser las cosas, pero tenemos muy claro qué es lo que queremos conseguir con el proyecto. Eso es lo que a nosotros nos ha permitido a nosotros en el futuro avanzar con los proyectos de una manera más eficiente. Después, la toma de decisiones, tener a dónde regresar a ver, ayuda de una manera increíble. Entonces, antes de mostrarles el proyecto, quería mostrarles eso. Ahora les muestro el proyecto un poco. Ya teníamos bastante experiencia en la construcción, entonces nos lanzamos a construir nosotros mismos. Básicamente,
yo no soy carpintero ni soy maestro mayor, ya tengo una pequeña destreza con las herramientas, con el material, entiendo cómo funciona todo. Entonces yo me dediqué 1 mes y medio a construir la casa, que también fue algo súper chévere, no tener el tiempo, que la oficina me dé a mí el tiempo de yo dedicarme 1 mes y medio con sueldo a construir mi propia casa, que yo mismo diseñé con mis propios socios, y que cuando necesitaba ayuda les llamaba y todos los tres venían y me ayudaban. Fue también una cosa súper chévere de cómo trabajamos como oficina, de no tener que aceptar 100.000 trabajos, sino que, no sé, nosotros ahora decidimos trabajar 1 o 2 proyectos al año, y que esos nos den como una estabilidad económica y tener tiempo de ir haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Como cosas que nos ayuden a la vida a nosotros mismos. Esta de acá es la Mari, mientras montábamos el techo. Y fue eso, ¿no? Ir entendiendo cómo la Mari probablemente es la que menos construye nosotros, pero también ella se mete, y creo que ya logramos entender cómo se construye este tipo de elementos de una manera tan fácil que en realidad cualquier persona podría ir a construir. Mi madre que tiene 62 años me fue a ayudar a construir. Mis amigos que no saben absolutamente nada de arquitectura fueron algún rato a ayudarme a construir. Entonces, ¿cómo tú como arquitecto empiezas a plantear proyectos que se puedan construir de cualquier manera? Entonces, después, este ya es el proyecto terminado. Y yo cuando veo esta imagen, veo la estrategia completamente ahí. Mucho más allá de que el objeto arquitectónico otra vez es una cosa muy irrelevante. Podría ser de esta forma, podría ser de otra forma, podría ser más bonito, el material podría ser diferente, pero para mí la estrategia arquitectónica, la estrategia urbana, la cosa de ciudad está tan en esta imagen, tan en este proyecto, que el proyecto para mí es un proyecto que podría ganar un Pritzker, aunque sé que no va a ganar, pero es un proyecto tan lindo para mí, tan bueno, me llena tanto cuando veo este proyecto que digo, ya está, así quiero dedicarme a hacer arquitectura yo. Y es eso, un espacio súper pequeño, en el que, por ejemplo, para mí tomó prioridad la cocina. Hice una cocina gigante porque yo hago pan, en el que hice un pequeño dega afuera para trabajar porque me gusta tallar madera, entonces eso no lo hago adentro, lo hago afuera, en donde tengo mi escritorio, en donde como, en donde pongo mi laptop para trabajar, y tengo 2 sillas para cuando les invito a mi novia y a mi mejor amigo, y se acabó. No necesito más. Eh, no puse más fotos, pero bueno, si quieren ver más fotos está en nuestra página web. En la parte superior, justo a la altura de este elemento de acá, que es un tirante de la estructura, está justo arriba de donde estoy tomando la foto, está la cama, que es como una cama altillo. Igual, es una cama de 1,5 plazas porque es mi casa y es para que yo viva ahí, no es para que yo viva ahí y mi novia venga a vivir ahí. No, yo quiero que sea mi casa, y mi novia puede venir a quedarse un rato, pero no, esta es mi casa, no quiero que vivas aquí, entonces mi cama es una cama de 90 centímetros. Eso. Ahora les voy a mostrar Casa entre árboles. Tenía 4, no les voy a contar todos los elementos de análisis, sino los 4 principales que identificamos después del proceso. Que era que la cliente necesitaba conexión con la naturaleza, que no botemos árboles que no botemos árboles existentes. Quería caminar por la naturaleza. Ella tiene una rutina de caminar todos los días mucho, entonces quería que la casa le estimule un poco también a esta cuestión del caminar, que es como mantenerse activa. Es una mujer mayor, no tan mayor, pero entrando a la edad ya más adulta. Ojo con lo que estás por decir, Nico. Sí, sí. No, o sea, ya estaba entrando en una adultez acentuada. Entonces, no quería gradas, ya tenía un poco de temor en que en algún momento le toque utilizar un andador o una silla de ruedas. Aunque es muy activa, camina muchísimo, probablemente tenga mejor salud que el 90% de los que estamos conectados hoy. Pero ya tenía esos miedos por cuestiones de la edad. Quería poder cultivar sus propios alimentos, y tenía un ritual súper bonito que era que ella
sacaba, en su casa actual, sacaba agua a solear y se bañaba al aire libre en los árboles. Entonces, su casa actual no resolvía esos problemas porque en qué escuela de arquitectura te enseñan que la casa tiene que tener una ducha abajo del árbol. La ducha tiene que estar en el baño y el baño tiene que estar adentro de la casa. Entonces, no respondía mucho específicamente al usuario este tipo de cosas que son súper bonitas cuando nos topamos en los proyectos, que son muy del usuario y muy de entender cómo ellos habitan. Entonces, les voy a pasar directo a la estrategia. Como estrategia, identificamos el terreno con un montón de árboles, unos altos, unos pequeños, regados, unos estaban con una trama, otros estaban regados donde estaban. Todos los árboles los plantó ella, entonces tenía un apego súper grande a los árboles de este terreno. Y lo que decidimos fue plantear un pequeño recorrido en el que ella pudiera pasear entre los árboles sin botar ninguno de esos árboles. Entonces teníamos este pequeño recorrido. A este pequeño recorrido le vamos a acoplar tres tipos de espacios. Un espacio social, un espacio íntimo y un espacio de servicios, que son los tres tipos de espacios que identificamos después de hablar con ella que se necesita. ¿Por qué están separados así? Porque cuando ella está en su área íntima no quiere escuchar nada que pase en el área social. Entonces, básicamente poder estar en una reunión en la casa y ella estar en su cuarto y que no le moleste nada. Poder estar en el baño, no sé, estar mal de la panza, usar el baño y que nadie que está en el área social, nadie que esté en el área íntima le escuche. Cosas así. Entonces, así definimos los tres tipos de espacios. Y después, como ella tenía esta necesidad y estas ganas súper fuertes de vivir súper rodeada de la naturaleza, decidimos poner unos elementos que le generen privacidad en los espacios que necesiten privacidad para que no se limiten en su relación con la naturaleza. Esta fue la estrategia de Casa Entre Árboles. Y este es el proyecto de Casa Entre Árboles. Entonces, bueno, una vez más, este proyecto nos metimos otra vez a meterle mano. Hicimos ya un sistema de bareques que nosotros identificamos que ya iba a funcionar de mejor manera porque ya hicimos los bareques en los balconcitos y ya entendimos todos los problemas que tuvimos cuando hicimos esos bareques. Hicimos unas columnas en cruz como las que hicimos en el descoque, pero mejorando el sistema para que funcionen como queremos que funcionen. Modulamos toda la casa desde la parte constructiva, fuimos reciclando un montón de sistemas que veníamos desarrollando poco a poco, desde estas pequeñas cositas como, no sé, las escaleras, las prensas, las estanterías, todas estas cosas nosotros siempre estamos tratando de volver a utilizar y mejorarles en cada proyecto para que funcionen mejor. Y terminamos con esta casa. Esta casa es una casa de estructura de madera con paredes de bareque, con grandes ventanales. La estructura de madera, lo que tratamos de hacer aquí fue disminuir al mínimo y perder un poco la idea de columna para trabajar con la idea de bastidor. Son unos bastidores que están cada metro 22, que nos permitirían ubicar, por ejemplo, contrachapados, que nos permiten hacer unos pequeños cuadrantes de bareque que son fáciles de trabajar, que si se llega a fisurar uno no necesitamos corregir toda la pared y volver a trabajar toda la pared, sino un pequeño cuadrante, vidrios de pequeña sección que nos permiten trabajar con un vidrio más delgado, que nos permiten que si por alguna razón se llega a romper uno no tengamos que cambiar todo el ventanal, sino solamente uno. Estas secciones que nos permiten ya ubicar ventanas que son súper manejables en su tamaño, que nos permiten ubicar puertas que son adecuadas para la circulación. Y una vez más, como que pudimos adentrarnos un montón en la resolución de los detalles, ¿no? Cómo funciona la estructura. Acá ya también empezamos como el lugar era tan rico en naturaleza, empezamos a ver cómo trabajamos el paisajismo, cómo hacemos que los elementos
elementos que normalmente no son tan agradables de la vista como una piedra de lavar pasen a ser parte del diseño de paisaje y podamos presentarlas más a manera de un elemento compositivo del espacio y no como lo que toca poner. Entonces, por ejemplo, una piedra de lavar, no sé cómo sean sus piedras de lavar, pero normalmente acá son unos bloques gigantes de hormigón en donde puedes lavar la ropa. Acá lo que hizo la Mari, que fue quien hizo este elemento de acá, fue conseguirse una piedra, vaciarla y crearle un soporte que le haga funcionar como una suerte de escultura. Y después entonces tienes las habitaciones, todo manejado dentro de la misma trama, de la misma estructura, unas llenas de bareque, unas llenas de vidrio. Y en esta casa lo que nos gustó mucho y lo que a mí también me emociona cuando voy a visitar la casa es que se logró esta relación, esta sensación de siempre estar afuera, de siempre estar en contacto con la naturaleza. Se logró que la cliente no necesite utilizar cortinas para tener privacidad, entonces siempre ve la naturaleza. Eh, eh, y entonces este de aquí es, por ejemplo, uno de estos patios que se crean afuera del cuarto. Este es su nuevo espacio para bañarse, que está en el patio frente a su cuarto. Entonces tampoco es nada, es su tina en la que ya tiene su agua caliente, en la que deja el agua asoleándose y se baña en esa, y tiene como el lugar para su rito. Y después como la estructura empieza a resolver ya los detalles de cómo se anclan los elementos constructivos fijos, como los muebles empotrados, las estanterías. Y cómo siempre termina en que la naturaleza te crea como un backstage de un escenario, como que siempre está súper presente en la arquitectura, ¿no? Entonces esta es la vista desde la cocina. Este de aquí, por ejemplo, es el baño social, en el que no necesitas un baño súper cerrado con una ventanita chiquita arriba para que se ventile, sino que el baño pasa a ser como un patio, como un jardín súper conectado con la naturaleza, con los olores, con los insectos, con los animales, con los pajaritos. Y después tienes la casa, que es una casa que es naturaleza, que incluso desde la sección de la estructura tienes una suerte de un bosque de columnas súper pequeñitas que te crean un bastidor y que se mezclan con los reflejos en el vidrio de las hojas y de los troncos y de la luz y de todas las sombras que hay en la casa. Entonces aquí, este de aquí, en el centro pueden ver el recorrido eh, y cómo esto pasa en toda la casa. En toda la casa siempre estás en una cuestión súper constante de naturaleza que es súper agradable. Bueno, entonces Casa Entre Árboles es esto. Esta es una pequeña planta como para que se entienda un poco más. Tú accedes por la parte de acá, tienes un recorrido que encierra los dos árboles más grandes del terreno. El recorrido es todo en vidrio y los únicos elementos ciegos son los elementos de los espacios habitables que son los que se conectaban a este recorrido y que te terminan dando una privacidad frente a la calle que está ubicada en la parte de acá. Entonces, el bloque que se ocupó para el cuarto es el que te genera privacidad también para el patio central y que puedas tener reuniones ahí. El bloque, las paredes cerradas que se ocuparon en el área social son las que te permiten tener el patio de lo social, que es el patio de acá, también aislado de la calle. Entonces también, aunque estás en un espacio exterior, tienen mucha privacidad. Y de ahí cada cuarto, por ejemplo, trabaja, este es el cuarto, este es el baño, y tú desde el cuarto puedes salir al patio donde ella tiene ahí sus aromáticas y tiene un espacio como para hacer estiramientos y algún tipo de ejercicio. Y también tienes el patio que funciona con el baño, en donde está su tina, y el cuarto, el segundo cuarto, que tiene un solo cuarto porque ya no tenía necesidad de este ritual específico que estaba acá. Y el baño social que tiene su patio igual privado que se abre totalmente esto y quedas básicamente en un espacio exterior. Un poco para que se entienda eso, igual les quería mostrar también cómo mostramos la idea al cliente de decirle, mira, esto es lo que queremos conseguir con la casa. Que habites
un poco con todas las comodidades, pero entre la naturaleza de tu terreno. Para hacerlo un poco más digerible, les presento estos esquemas rapidito. Tenemos el recorrido. Bueno, más bien vean esta imagen y acá está explicado. Tenemos el recorrido, un recorrido que tiene un zócalo de piedra, que recibe después una subestructura de madera. Para esta casa prefabricamos como 100 columnas, todas del mismo tamaño, todas de la misma sección. Entonces, utilizamos el zócalo para coger todos los niveles necesarios para que las columnas no tengan que tener dimensiones diferentes. De ahí unas se fueron cerrando con bareque, otras se quedaron abiertas con vidrio, otras son puertas, otras son ventanas. De ahí a este recorrido le unimos los espacios habitables, que son estos que ven acá, que una vez más ocupan los mismos elementos constructivos, ocupan las mismas columnas y que consiguen caídas de sus techos gracias a que en estos elementos no tenemos los zócalos de piedra. Entonces, ¿cuál es la inclinación que tiene la cubierta? Es la que da de la diferencia entre el zócalo y el no zócalo, o sea, el nivel natural del terreno. Y después planteamos estos muros de privacidad en donde eran completamente necesarios, que fueran en el baño social, en el baño del cuarto, en el cuarto y en el cuarto 2, que otra vez eran unos bareques que trabajamos más pensando para el exterior. De ahí le dotamos como de carácter a cada patio porque era tan importante entender cómo funcionaban los patios para el cliente como entender cómo funcionaban los espacios habitables interiores. Entonces, cada uno de los patios eran unos patios que fueron diseñados específicamente para el uso. Ya, ahora sí, eso quería mostrarles de Casa Entre Árboles. Y si es que tenemos tiempo, les muestro igual rapidito Casa en Pendiente. Este de acá es la estrategia que utilizamos en Casa en Pendiente. Identificamos todo lo que iba a pasar. Se segregó entre lo que los clientes necesitaban segregar. Y se definió que se iba a tener área social, como un área social exterior, un área social interior y unas áreas íntimas que iban a tener una segregación súper fuerte. ¿Por qué súper fuerte? Porque sus clientas, o sea, la clienta teníamos unos usuarios que también eran sus hijas, que ya son hijas mayores, son hijas de sus 30 años. Entonces necesitaban privacidad porque ya iban a la casa con sus novios y hacían sus fiestas y sus reuniones con sus amigos y empezaba a molestarles en la habitabilidad a ellos. Entonces se decidió segregar el espacio. Esta casa a la final la terminamos dividiendo en 3 bloques según cómo se ocupaba la casa. Entonces teníamos el área social, tenemos el área del cuarto de los padres y la cocina, que es como el núcleo de la casa, el lugar más importante, y los cuartos de las hijas. La idea de esta casa es que, como tenemos una pendiente tan fuerte en el lugar, la casa pasa a ser parte un poco de la topografía y te genere una nueva topografía un poco más domesticada que se puede utilizar para las reuniones, que fue básicamente lo que ellos nos pidieron. Acá pueden ver un pequeño esquema de cómo funciona la casa. Estos tres niveles se van desplazando en el terreno. Acá pueden ver una pequeña implantación. La planta, como les decía, ya les expliqué un poco. El corte por este elemento central que iba a ser el elemento distribuidor en la arquitectura. Y la decisión de plasmar el mismo piso de la grada en el techo para que todas las terrazas se conviertan en estos espacios exteriores que reciban actividad según se vaya necesitando. Entonces, esta de acá ya es la casa construida, la implantación, y funciona de esta manera. Decidimos desplazar igual todos estos elementos hacia abajo porque aunque el lugar es un lugar con una vista increíble, todos los espacios por tratar de construir en un solo bloque todo, pierden la vista hacia el volcán Ilaló, que es hacia donde se está abriendo la casa, que es más o menos donde estamos tomando la foto. Entonces, con el gesto de ir desplazando hacia abajo, lo que nosotros logramos es abrir la visual a cada espacio. Si todo estuviera en el mismo nivel,
el bloque que está al frente me va a tapar la vista, entonces ya no voy a conseguir la proyección de visuales que estaba necesitando. También el hecho de separar la casa en estos 3 bloques nos permite tener unas franjas de patios útiles relacionados directamente con cada elemento interior. Entonces, la sala se abre a esta pequeña sala exterior y cuando hay mucha gente se abre y se hace un solo espacio. Y por esta sala se sube a la terraza, que es donde hacen las parrilladas, donde hacen sus reuniones, sus fiestas para que bailen y toda la cosa, y no se dañe el jardín y no estén todos metidos adentro y más bien se viva también el lugar, se viva la vista, se viva el clima, se viva todo lo que se necesita. Entonces un poco este es, por ejemplo, el jardín exterior. Acá un poco cómo se ve, como esta grada también al estar marcada en el techo ya te empieza a marcar también la idea de que tienes que subir, de que tienes que estar arriba, tienes que ver qué está pasando allá. Y como este elemento que podría ser también súper como insignificante, que es el recorrido, desde el gesto de las gradas en el piso, las gradas en el techo, el hecho de que te encierra mucho en donde están los espacios construidos y se abre al fondo y en los jardines te direcciona la atención que tú vas teniendo como usuario. Después lo que les decía, la situación de ir desplazando los volúmenes en altura hacia abajo, cómo te abre las visuales del volcán Ilaló, que es el que está acá, sin perder privacidad. Entonces, y creando estos espacios de relación con la naturaleza, espacios inmediatos de relación. Eso. Bueno, gracias, muy lindo. Sabes que siempre que miro la obra de ustedes y las de por ahí otros estudios ecuatorianos, me gusta cuando veo arquitectos jóvenes que entienden que no hay proyectos chicos, ¿no? Que la escala del proyecto en realidad está en nuestra cabeza. Cada proyecto puede ser un desafío súper interesante, desde pequeños objetos, y que todo va alimentando además ese proceso no solamente creativo, sino entender cómo es el proceso proyectual, si es que eventualmente deciden o se puede pasar a una escala un poco más grande. Me parece que creo que nosotros machacamos siempre, bueno, justo. Creo que Dale, eso te va construyendo un bagaje claro, y te va llenando de este bagaje de cómo va resolviendo los proyectos, cada vez le vas pudiendo poner un poco más de complejidad al proyecto. Entonces ahora nosotros estamos trabajando con vivienda unifamiliar y locales pequeños y conforme vayamos adquiriendo más experiencia y más bagaje y conforme nos vayan llegando los proyectos también hemos de aumentar la escala si es que la llega a ser escala. necesario. Pero es que aprender haciendo es súper importante. Para quienes todavía no tuvieron la posibilidad de ir a obra, es importante pasar por obra. Te cambia completamente la manera de proyectar una vez que entendés, tocaste el material, entendés cómo funciona, sus posibilidades, empezás como a pensar la arquitectura desde otro lado. Eso me parece que es como súper interesante. Además de que ustedes casi que es como una postura filosófica, ¿no? Ir encontrando como el propio camino a través de la experimentación. Sí, 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 sí. O sea, es que nosotros tenemos esta cosa de, no sé, creo que somos un poco inquietos ahí o muy curiosos de que no podemos o nos cuesta mucho plasmar algo en el papel si no entendemos cómo funciona la cosa. Y para entender cómo funciona, tal vez eso es un problema nuestro, no se nos hace tan fácil entenderlo solo leyendo o solo viendo. Para nosotros es súper importante el tocar, Hacer, sí, ver cómo funciona la cosa, es algo que en verdad nos ayuda a interiorizar los sistemas constructivos o el material o hasta los tamaños de los espacios. Es tal como, no cual. sé, por ejemplo, Casa Parásito a mí me da ahora la posibilidad de decirle a mis clientes, puedes vivir súper bien con muchísimo menos y tengo la certeza de que es así. O sea, ya por mi experiencia de vivir en ese lugar 2 años completos, sin tener como un respaldo de no estoy cansado de un lugar tan pequeño y me voy a otro lado. 2 años viviendo ahí, una pandemia pasé ahí en la que no podía salir de ese lugar y lo pasé de la mejor manera del mundo. O
sea, fue espectacular. Entonces ahora esa experiencia a mí me da la posibilidad de decirle a mi cliente, mira, se puede. Y si no me cree mi cliente, le digo, mira, anda a pasar una semana en Casa Parásito y dime qué sientes. Es lindo, está bueno eso. Una palabra que es interesante, un concepto que es como el de la autogestión, ¿no? Generar vos tus propios trabajos y no esperar que te llueva el gran encargo. Cuando pensaba en la estructura esta que desarrollaron para lo que nosotros sería como un super chino, ¿no? Digamos, es el pequeño supermercadito o el almacén que necesita también resolver, y aunque parezca una escala muy chiquita, el poder entender eso desde lo estructural, de nuevo, son como eslabones que te van llevando a cosas más, por ahí más grandes, pero es que es un proceso súper necesario. Y es un proceso que te hace ganar muchísima confianza. Confianza, claro. Entonces, son estas cosas chiquitas. Yo ahora me siento en confianza de dimensionar mis elementos estructurales de mis proyectos, de decidir si es que le hago las piezas más pequeñas o más grandes en base a, porque hemos ido experimentando desde hacer hasta hemos hecho sillas, hemos hecho estanterías, hemos hecho mesas, hemos pasado haciendo muchísimas cosas que nos han dado, como te digo, estas herramientas, este bagaje, de decidir las cosas, de poder decidir las cosas en base a la experiencia. Y una de las cosas que me encanta, me gustan mucho de cómo trabajan ustedes es la importancia que le dan a la parte gráfica. Nosotros siempre, yo por lo menos machaco mucho con el tema, ¿no? Poder como plasmar la estrategia conceptual, que está bien, el concepto es palabra, ¿no? Son palabras. Cuando uno las empieza a dibujar se transforman como en ideas, pero cómo a través del gráfico podés sintetizar y comunicar de una manera tan efectiva el concepto de un proyecto. Contame un poco, que lo charlamos, pero para los que no saben, ustedes los convocó Doméstica. Cuando ustedes se meten a la página de los chicos, hay algo que es llamativo, y es que ustedes ponen a disposición toda esta experimentación que han hecho. Tienen como manuales de procedimiento que la gente se los puede bajar. ¿Cómo funciona eso? Contame, contale al resto. Lo de los manuales. Sí. No sé, eso también es un poco de la filosofía de la oficina, como no, el conocimiento está ahí para regarse y, por ejemplo, ahorita estamos terminando un manual de Casa Parásito, dentro de poco lo hemos de lanzar y la idea es que la cosa se riegue y que se empiecen a hacer cosas en todo lado y que les empiecen a apropiar, que le cambien, que le pongan la ventana aquí, es conocimiento, o sea, al final tiene que regarse la cosa y si no, es una cosa muy anecdótica, ¿no? Que no tiene ninguna repercusión en nada más que en el usuario. Al final, cada proyecto tiene esa posibilidad de repercutir en otras personas, ¿no? Ahorita tenemos un manual de una mesa, por ejemplo, que es un espacio súper sencillo que se resolvió solo desde el mueble otra vez. Y que para nosotros es algo que se podría aplicar en 100.000 lugares diferentes y es un montón de trabajo que hacemos. El manual de la mesa lo hizo la Marí, sí, me imagino que la conocen a Marí Convet. Sí, la cabina de la Ella, curiosidad es la la socia cabina de de la Daniel curiosidad. Moreno Flores. Sí, ella trabajó en nuestra oficina una época y ese manual lo hizo ella, por ejemplo. Y Mirá, ahora está trabajando Laura Vaca y ella está haciendo el manual de Casa Parásito. Y es eso, como compartir el conocimiento y también estos manuales tienen una cosa súper chévere porque tienes un diseño, tienes unos planos de diseño, vas a la ejecución y todo cambia. En la ejecución aparecen siempre problemas, tienes que estar resolviendo en obra 100.000 problemas. Entonces el hecho de hacer estos manuales es una suerte de hacer planos as built en realidad cómo se hizo y en realidad cómo funciona. Porque cuando estás planificando, planificas con una infinidad de errores que después se quedan solamente en el objeto construido si es que no haces el ejercicio de hacer estos manuales o de hacer planos as built.
Entonces también es chévere porque ya Claro, puedes compartir algo que sabes que sí funciona en verdad. lo vas ajustando después de haberlo construido. Exacto, incluso le pones mejoras. Entonces ahora en el manual que tenemos de Casa Parásito ya tenemos las mejoras ahí de todas las cosas que pudieron ser mejor, que Lindo. siempre hay. Abrimos, así no monopolizamos nosotros la charla. ¿Alguien quiere abrir el micrófono, hacer una pregunta, comentario, agradecimiento, lo que tengan ganas? Así interactuamos un poquito. Lo mismo los que nos están viendo por YouTube, que hay más de 20 personas. Si alguien quiere dejar una pregunta, yo se la leo a Nico. ¿Quién se anima? Aprovechamos este ratito para charlar con Nico. Dale, Nico. Hacer una pregunta a Nico. Bueno, pues no, te tengo que agradecerle a Nicolás por la charla, fue muy interesante. A mí me parece curioso es cómo se entiende la individualidad de cada cliente. Eso me parece que es de gran valor. Me gustaría preguntarle es cómo es ese choque con los caprichos que quizás se tiene uno como proyectista y caprichos con el mismo cliente. Como por ejemplo, cuando mencionaste que es que no, que ya había un encargo y había o sea, ya estaba establecido que era así. Pero bueno, ¿cómo entrar en ese diálogo con el de, bueno, es que yo estoy de acuerdo con eso o no? Tengo como esa pregunta, ¿cómo entrar en diálogo y en concordancia? Un tanto como en coherencia. Ujú. Verás, o sea, para nosotros el cliente no siempre tiene la razón, pero siempre decide. O sea, siempre es el que va a hacer o no hacer. Entonces tratamos de escucharle muchísimo. Si es que nos topamos con alguien que quiere una pared rosada y un mueble café, no sé, lo que sea, tratamos de primero preguntarle por qué quiere eso, entender cuál es el fondo de lo que nos está pidiendo, si es que es algo que nosotros no le encontramos coherencia, aunque casi siempre todos los pedidos de los clientes han sido coherentes. Eh, Eso, tratar de entenderle, cuestionarle muchísimo al cliente de por qué te está pidiendo lo que te pide. Ese es como este ejercicio inicial en el que hacemos el análisis. Siempre al cliente le pedimos que se olvide de la arquitectura, que no, esta primera fase no es nada arquitectónico, no vamos a terminar con proyectos en esta primera fase que es larga, es una fase que nos toma alrededor de un mes. Lo que tratamos de hacer y lo que es difícil es hacer que el cliente se olvide de los imaginarios que tiene ya establecidos en la cabeza. Entonces, muchas veces tú crees que necesitas una sala gigante porque tus papás tenían una sala gigante, eh, pero después te preguntan, oye, ¿por qué quieres una sala gigante? Y no, es que así son las casas. Y es como, no, a ver, pero tú te reúnes mucho con las personas, haces fiestas en tu casa, te gusta recibir a gente. No, la verdad no me gusta que venga gente a mi casa. Entonces, ¿para qué vas a gastarte un montón de plata? ¿Para qué vas a acondicionar tu manera de vivir si es que en verdad no quieres eso? Sino que es algo que sientes que tienes que tener. Entonces ahí lo que siempre hacemos es irle cuestionando a los clientes sin hacer de menos lo que nos están pidiendo. Obviamente, creo que nosotros no tenemos la razón sobre nada. eh, y más nos vemos en el proceso nosotros como una suerte de guías con los clientes y vamos trabajando el proyecto con ellos. Gracias, Nico. Gracias. ¿Alguna consulta? Ahí están saludando Cecilia desde Tamaulipas, México. Gracias, Cecilia, por sumarte. Gracias a todos. Bueno, ¿alguna consulta más? Por favor, no nos pongamos tímidos. Alguien que quiera... Me parece que la práctica del sindicato tiene algo muy alucinante, sobre todo para los que están en la universidad todavía, y es que abre un universo posible de prácticas, ¿no? Casi inmediatas, ¿no? Esto de decir, ¿sabes qué? Hay mil cosas para inventarse desde pequeños objetos, resolver problemas cotidianos de quien tiene un almacén al lado de tu casa, repensar el propio modo en el que uno habita, que tiene que ver con eso, poniéndote vos como
como protagonista de ese habitar y replanteando y repreguntándose si las cosas que hemos aprendido son las que realmente necesitamos. Por ahí la respuesta es que sí, pero creo que lo válido de lo que ustedes hacen y lo interesante es hacerse preguntas, ¿no? Digamos, Sí, sí, sí. O como sea, vivimos, nosotros vemos súper valioso todo lo que aprendemos en la facultad, eh, pero también vemos súper valioso lo que dices, el cuestionarnos. O sea, el cuestionar lo que nos enseñaron, el cuestionar si es que es la única manera de hacer y el abrir los ojos y ver que también, no sé cómo funcione en Argentina o en otras partes, pero por ejemplo acá te forman para el gran encargo y esta parte tenemos unos amigos que tienen un proyecto, son unos amigos chilenos que se llaman Taller 25, tienen un proyecto que se llama Encargos Comunes. mira, Eh, entender que los encargos con los que vamos a empezar siempre y que probablemente no logremos pasar de esos porque no es tampoco de nuestro interés. Son encargos comunes, es resolver cosas simples, cosas sencillas de gente sencilla, de que no necesitan la gran obra de arquitectura espectacular. O sea, cuántos museos, cuántas, no sé, centros de exposición, cuántas construcciones increíbles se necesitan en una ciudad y cuántos arquitectos somos y cuántos proyectos de encargos comunes hacemos en la facultad. Casi no hacemos ninguno. O sea, en mi facultad me acuerdo que hacíamos un ejercicio en primer semestre que era básicamente hacer un habitáculo, casi que hacer una casa parásito en primer semestre. ya, Eh, eh, pero de una manera muy vaga, ¿no? Entonces aún no tienes las soluciones y después pensando en eso decíamos, esto es el primer proyecto que hicimos en la facultad cuando hicimos Casa Parásito. Es el primer proyecto que hicimos en la facultad, pero ya con un bagaje técnico atrás, con unas ideas o unos pensamientos filosóficos más asentados, más meditados y a la final, no, o sea, es el irte planteando tú qué haces, porque si no, no haces nada. está muy bien, hacerse preguntas, creo que es lo más valioso de la facultad. Las universidades te dan una base académica y teórica y metodológica, ¿no? Que es interesante, pero finalmente las preguntas como profesional te las haces vos, y también no solo como profesional para darle respuesta a las necesidades de los demás, sino como cómo querés transitar vos tu propia profesión. Digo, ¿no? De nuevo, no hay una bajada de que tenés que tener el estudio y construir, podés vivir como más feliz te haga, ¿no? Trabajar la Sí, cantidad de días que quieras, tomar los encargos que te hacen feliz. ¿No? Estoy toda una cosa filosófica de plantearse cómo querés vivir tu vida. Y la creo que es profesión súper importante. soporta ese estilo de vida que uno quiere, pero, y no al revés, ¿no? No. Así que, ¿con Sí, quién sí, sí. hablábamos de esto el año pasado? Bueno, creo que fue con Pascual de Alborde, después de haber visto Seguro. Estoy teniendo como un déjà vu, porque eso es más o menos lo mismo, trabajan como de lunes a jueves, ¿no? Tienen como muy definido que, esta cosa de la filosofía de cómo quieren vivir la vida y adaptan el trabajo a eso para que se acomode a cómo quieren ellos vivir. Sí, total. Igual para nosotros es también entender que el, lo que les decía al principio, esta cuestión del cartón, del ser arquitecto, no es una cosa que nos define. Creo que la profesión es para nosotros una herramienta súper válida y súper fuerte para ir haciendo, para construirme mi casa o para hacer el huerto móvil que quiere hacerse la Mari, que se hizo, para hacerse las estanterías de su galería de arte. Es como que te empieza a dar estas herramientas súper súper fuertes que son importantes, que tienen una cuestión técnica, que tienen una cuestión de rigor y toda la cosa, pero que no nos definen a nosotros, al menos eso buscamos como oficina, no definirnos como cuando te preguntan qué eres, ay, soy arquitecto. No, o sea, qué es ser arquitecto? ¿Qué es ser doctor? ¿Qué es ser? Eso no le define a una persona, más bien es como lo que haces es una herramienta para lograr definirte en verdad a ti. Así es.
Así es. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Les voy a ir dejando, esperen, hay algunos que tienen que dar presente, y si no, le vamos a agradecer a Nico. Pero mientras tanto voy a ir copiando esto. A ver si alguien se anima. Cuando se ponen así como tímidos, después me hacen preguntas, me dicen, ay, pero a mí me hubiera gustado preguntarle, es el momento. Bueno, les estoy dejando esta info. Bueno, Nico, la verdad, un placer haber charlado con vos un rato. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, 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 un gusto igual. Sí, creo que el espacio es súper, súper chévere. Sí, es lindo, es lindo. eh, Conversar contigo es bacán y Gracias. ya que los chicos no se animaron. No, pero bueno, mira, no sé si están, creo que no, pero los de este año van a tener que analizar la casa post-terremoto. Porque nosotros todos los años hacemos un ejercicio de trabajo de investigación de arquitectura en América Latina, les damos 30 estudios para que analicen, así que alguien te va a golpear la puerta seguro, o para hacerte una entrevista, o para que les pases info, o algo por el estilo. Ah, espera que Súper, ahí igual toda la información que necesiten nos piden y un gusto compartirles. Gracias, Nico. Ahí se están matando tus perros. Bueno, mil gracias. Ahí está, post-terremoto, exactamente. Esa misma, la que hicieron con Alborde, que además es como el colorario de toda la investigación que vienen haciendo. Creo que, ¿no? Es como un lindo cierre de esa pequeña piecita de madera y entender cómo funciona, y a compresión y el tensor finalmente termina cristalizándose en una linda obra de arquitectura que además resuelve problemas concretos. Sí, y que igual después lo aprendido en esa obra le fuimos aplicando a nuestros nuevos proyectos y así seguiremos haciendo seguramente tratando de ¿Hay, solucionar. hicieron más de esas? No, pero los sistemas constructivos que ocupamos ahí los hemos como repensado Adecuado. para otras Ah, cosas. está bien, está perfecto. Y Bueno, vamos tratando como de hacer eso en todas las obras. genial. Bueno, ahí dice Lucía, muy buena la presentación, muchas gracias. Carla, buenísima la charla, muchas gracias. Elena, muy bueno, gracias. Bueno, gracias a todos por haber participado. Nos vemos en la próxima charla. Gracias, Nico. Saludos al resto del equipo. Que sigan haciendo cosas lindas para volver a encontrarnos y que nos pongan al día de todo lo que van haciendo. Súper, gracias y gracias por abrirnos el espacio. Un Y decirles placer. a los presentes que son estudiantes o recién graduados que se animen a hacer poco a poco, hay que ir haciendo, si no, no se hace nada. Exacto. Eso fue lo que dijiste al principio, ¿no? Hay que empezar a hacer. Hay que decidirse a hacer lo que sea. Construir, escribir, dar un curso, ¿no, Nico? Eso. Si es que es tomar cerveza, háganlo bien. Pero ojo que Claro. esa iniciativa de tomar cerveza me pareció genial, ese espacio, porque Sí, termina armándose un espacio cultural y de encuentro súper lindo. Y de esos encuentros a veces surgen cosas increíbles. Así que totalmente. Es lo que digo. O sea, si es que lo que les mueve es la fiesta, vean cómo la fiesta crea algo se transforma en interesante. otra cosa. Exacto. Mueve las cervezas, es que lo que les mueve la construcción, el cine, el arte, la literatura, lo que sea, de todo se puede hacer algo. Es solamente darle una vuelta ahí y seguro se sacan. Exactamente. Los referentes para nosotros los arquitectos están en millones de lados, no solamente en la arquitectura. Así es. Bueno, chicos, gracias a todos. Gracias por haberse sumado. Nos vemos la próxima. Gracias, Nico. Beso a Javo y a Mari. Gracias. Gracias, Nico Barreto. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Hasta el próximo encuentro. Chao. Gracias. Chao, Nico.